Hola a todos, mi nombre es Gaspar Soler y aunque todos me conocéis, la mayoría, en el ámbito de la anestesia, hoy me toca hablar de urgencias, que también es una de mis pasiones en cuanto a la medicina veterinaria. He querido titular la charla Urgencia o Emergencia porque cuando estamos ante una situación crítica en un hospital, en una clínica, y nos llegan pacientes de urgencia, es importante diferenciar qué situación es una urgencia y qué situación es una emergencia. Desde el punto de vista médico hablaríamos que es una urgencia o una emergencia, ambas requieren, una atención inmediata. La única diferencia que tenemos es que la emergencia, pone en riesgo la vida del paciente, ¿vale? Entonces, ante dos situaciones, una urgencia y una emergencia, le daríamos mucha más prioridad a la emergencia porque sí que corre la vida del paciente. Y dentro de las emergencias puede haber emergencias de algún tipo de órgano, por ejemplo un ojo, donde no pone el peligro la vida del paciente, pero sí que pone en peligro la viabilidad del órgano, ¿vale? Os vamos a poner algún ejemplo, alguna imagen. Como veis ahí tenemos una fractura que sí es una situación que requiere atención inmediata, pero que a priori no corre peligro la vida del paciente. En cambio, las otras dos imágenes que estáis viendo, una es un edema de glotis, una emergencia por sí, porque realmente si no hacemos una atención inmediata a este paciente, sí que corre peligro su vida. Y la otra que tenéis es una protrusión ocular, donde aunque no corre peligro su vida, pero sí que corre peligro la viabilidad del ojo afectado. Dentro de las urgencias o emergencias más importantes hemos puesto un listado de 18, que estoy seguro que, como pone en la base, ni están todas las que son, ni son todas las que están, ¿vale? Pero hemos querido destacar estas 18 situaciones de emergencia que son las más frecuentes que nos vamos a encontrar en la clínica, desde politraumatizados, golpe de calor, obstrucción en vías aéreas, efusiones pleurales, efusiones pericárdicas, paradas cardiorrespiratorias, como no, cuerpos extraños, síndromes de dilatación-torsión, intoxicaciones, obstrucciones uretrales, cesáreas, traumas, estatus epilépticos. Como veis, la variedad de situaciones de urgencia o de emergencia son múltiples. De todas estas, hemos querido destacar 5 importantes que a continuación vamos a desarrollar en breve. Antes de entrar de lleno en especificar cada una de las situaciones o de las 5 más importantes, sí que es importante destacar que para hacer una buena medicina de urgencia tenemos que estar muy habituados y tener mucha familiaridad en una serie de técnicas, que es la que estáis viendo, para desarrollar una buena medicina de urgencia en cuanto a atención inmediata. Hablamos de saber hacer una buena traqueotomía, saber poner drenajes torácicos o abdominales, tener muy en mente cómo se desarrolla la técnica de reanimación cardiopulmonar, desarrollar técnicas como faringostomías, esofagostomías, técnicas de sondajes, ya sean nasales, ya sean gástricos, colocación de vías centrales, técnicas de oxigenación, realización de ecografías rápidas para determinar algunas situaciones críticas y, sobre todo, un buen manejo anestésico en este tipo de pacientes que son críticos. De todas las situaciones de emergencia que hemos marcado al principio, hemos querido destacar 5, que son las que vamos a desarrollar. Y hemos querido destacar estas 5 algunas por su frecuencia, otras por su importancia y algunas de ellas por la gravedad o el difícil manejo que conllevan. Entre estas 5 vamos a hablar de intoxicaciones, del síndrome de dilatación-torsión, del distrés respiratorio, del politraumatismo o animal politraumatizado o shock traumático y de la obstrucción uretral. Bueno, vamos a ocuparnos ahora, en primer lugar, de las intoxicaciones. Las intoxicaciones, según estudios recientes en medicina de emergencias, quizá son las emergencias o urgencias que con más frecuencia
acuden a nuestra clínica. Y dentro de las intoxicaciones son los tóxicos raticidas o rodenticidas los que más frecuencia crean problemas a nuestros pacientes. Ante cualquier situación derivada de una intoxicación, lo importante es, antes que nada, estabilizar al paciente y obtener una buena anamnesis, es decir, cuanto más sepamos del producto que ha ingerido el paciente, muchas más posibilidades tenemos de tratarlo y de solucionarlo. Es bueno, en este caso, tratar al paciente y no al tóxico, porque en la mayoría de las ocasiones no sabemos qué es lo que ha ingerido. Tener una buena anamnesis por parte del propietario nos ayuda muchísimo a la hora de poder sospechar qué tipo de tóxico ha ingerido. Una vez que tenemos idea de lo que ha podido tomar y en caso de que supiéramos exactamente lo que ha tomado, podríamos administrar un antídoto, siempre que tengamos claro que existe la certeza del tóxico que ha tomado y que tenemos el antídoto adecuado. Por ejemplo, trataríamos el tóxico directamente y no al paciente en, por ejemplo, una intoxicación por insecticidas inhibidores de la colinesterasa, donde la atropina sería el antídoto ideal para este tipo de intoxicaciones. Siguiendo esto, los siguientes pasos a seguir serían minimizar la absorción de cualquier tóxico que ha ingerido y potenciar sobre todo su eliminación. Para ello vamos a hablar de descontaminación. Hablamos de descontaminación cutánea si el tóxico que ha creado el problema está, digamos, absorbido a través de la piel. Y entonces haríamos una descontaminación a base de baños y lavados. Si no es esto y el tóxico se ha ingerido por vía digestiva, entraríamos en una descontaminación siguiendo 4 pasos fundamentales que iremos desarrollando: inducción del vómito, lavado gástrico, tratamiento con carbón activado y catárticos. La inducción del vómito es fundamental en cualquier intoxicación de cualquier paciente que llegue a nuestra clínica. Es importante porque muchas veces recibimos llamadas de emergencia sin ver al paciente, informándonos el propietario que su mascota, su perro, su gato ha podido ingerir algún producto tóxico. Pues ya desde la llamada telefónica podemos provocar o, digamos, asesorar al propietario de cómo producir la inducción del vómito con métodos caseros justo en casa. Los más aconsejables son la administración de sal o la administración de agua oxigenada, que son 2 productos que normalmente se tienen en casa. Desde nuestro punto de vista, aconsejamos mejor la sal que el agua oxigenada, que puede ser algo más irritante. Y también decirle a los propietarios que se produce mayor frecuencia de vómitos administrando sal o agua oxigenada si el paciente ingiere algo de comida, ¿vale? El vómito es mucho más asegurado. Una vez que esto no ocurre en casa o que no se ha podido en casa y nos enfrentamos al paciente en la clínica, hay una serie de productos que nos podemos utilizar de ellos o valer de ellos para provocar el vómito. Si el paciente es un perro, el fármaco ideal sería la apomorfina, ¿vale? La apomorfina es un fármaco exclusivamente emético y que te asegura al 100% que el paciente va a vomitar. Está contraindicado en gatos. Luego, cuando el paciente que viene a la clínica por intoxicación es un paciente felino, tiraríamos de administración de los alfa-2 agonistas, sea silacina o desmedetomidina, para provocar el vómito en este tipo de pacientes. Una vez que el paciente haya vomitado, hayamos conseguido que haya vomitado, pasaremos al segundo paso, que es el lavado gástrico. El lavado gástrico tiene un hándicap, que requiere sedación profunda o anestesia, ¿vale? Pero en este tipo de pacientes no tenemos que tener miedo a anestesiarlos. Desde nuestro punto de vista, es mucho mejor tener un paciente anestesiado para producir un lavado gástrico que solamente sedado, porque así nos va a permitir ponerle un tubo en la tráquea y evitar neumonías por aspiración. También haremos lavado gástrico en aquellos pacientes que no se haya podido provocar el vómito. Como hemos dicho, requiere de sedación profunda o de anestesia, y es tan fácil como sondar el estómago a través de la boca con una sonda de calibre adecuado al paciente y hacer lavados con agua o suero salino fisiológico atemperado. Esta maniobra la deberíamos repetir
varias veces hasta que el agua o el suero saliera de un color más o menos transparente como el que introducimos. Una vez que hemos hecho el lavado gástrico, pasaríamos al tercer paso, que es, a través de la misma sonda que tiene el paciente colocada, administrar carbón activado, que es un absorbente. Este carbón activado lo tenemos en forma de polvo o en forma de solución líquida, ¿vale? Y es bueno que podamos hacer esta administración de carbón activado varias veces a lo largo de las 3 o 4 horas siguientes. Esto requiere un problema, que para hacer este tipo de lavados, o sea, este tipo de administración de carbón activado en 3 o 4 horas, te obliga a tener el paciente, digamos, sedado o dormido durante 3 o 4 horas. Luego no es lo aconsejable. Es mejor hacer una buena administración de carbón activado una sola vez para poder recuperar al paciente de la anestesia lo antes posible. Por último, una vez que hemos hecho la administración de carbón activado, haremos una administración de catárticos, sulfato de magnesio, sulfato sódico o sorbitol. Os quiero decir que también en el mercado hay carbones activados que vienen ya con el catártico incluido. En este caso solamente deberíamos hacer una administración de carbón activado, no podríamos repetirlo. En el caso de que quisiéramos hacer varias administraciones de carbón activado, lo haríamos en aquellos en los que no tuviera el catártico incluido. Si fuera así, en el último administración de carbón activado, añadiríamos la solución catártica. Dentro de, y siguiendo un poco con el tratamiento de las intoxicaciones, ya habiendo hecho los 4 pasos anteriores, pasaremos a cuidados sintomáticos y de soporte del paciente y a monitorizar al paciente de cerca. Hay una serie de tratamientos que son específicos dependiendo de cada intoxicación. La fluidoterapia y la vigilancia intensiva en este tipo de pacientes es fundamental, y una serie de pruebas seriadas como son análisis de sangre, radiografías, ecografías y sobre todo una alimentación adecuada cuando el paciente lo requiere. En cuanto al tema de la alimentación, los que hacemos medicina de urgencias hemos cambiado la frase de que cuando estén mejor los pacientes comerán a que cuando coman estarán mejor. Por eso en este tipo de pacientes, si pensamos que no van a tener apetito después del problema, es mejor dejar una sonda de alimentación colocada aprovechando la anestesia que hemos hecho. Así podremos administrar comida en breve periodo de tiempo y la recuperación será mucho mejor. En cuanto a los tratamientos más específicos y hablando de rodenticidas, que como hemos dicho son las intoxicaciones más frecuentes, primero haremos la descontaminación, como hemos dicho, y a continuación haremos un tratamiento específico a base de vitamina K1. Las dosis que recomiendan los estudios están entre 2,5 o 5 miligramos por kilo durante 2 o 6 semanas. Se recomiendan las inyecciones subcutáneas si el paciente es incapaz de ingerir nada, o la administración por vía oral, y se contraindican las inyecciones intramusculares por la posible provocación de hemorragias, que son lo que causan este tipo de intoxicidad. Insecticidas como inhibidores de la colinesterasa, la atropina, antes de la descontaminación, como hemos dicho antes, y en intoxicaciones por molusquicidas, primero haremos la descontaminación y el tratamiento de las convulsiones con diazepam, CRI de propofol o barbitúricos, porque son pacientes que tienden a convulsionar. A continuación vamos a tratar otra de las urgencias o emergencias que también se repiten con bastante frecuencia en hospitales o en clínicas de emergencia, que es la dilatación-torsión. La dilatación-torsión es un problema que todos identificamos y diagnosticamos de forma rápida, incluso cuando nos llama el propietario y nos dice los primeros síntomas que tiene el paciente, ¿sabes? Ya sospechamos de que el problema puede ser derivado de una dilatación-torsión de estómago, ¿vale? Aquí la atención inmediata es imprescindible y se ha trabajado mucho y se ha mejorado mucho en cuanto a qué era lo mejor en cada una de estas situaciones, y yo digo que se ha llegado ya a un consenso más o menos general en cuanto a qué es lo que hay que hacer en este tipo de pacientes y de forma, digamos, seriada. En primer lugar, y cuando nos enfrentamos a un paciente con un síndrome de dilatación-torsión,
El primer tratamiento que recomendamos es un tratamiento analgésico agresivo, quiere decir, un analgésico que sea potente. Nosotros, desde nuestro punto de vista, aconsejamos o la administración de metadona por vía intramuscular, o mucho mejor, que es mucho más potente y encima se administra por vía intravenosa, la administración de fentanilo. Este tipo de productos, aparte de proporcionar una analgesia adecuada a un paciente que viene muy ansioso y muy dolorido, va a provocar también cierta sedación, lo que va a quitarle cierta ansiedad al paciente y nos va a facilitar su manejo en las siguientes actuaciones que debemos hacer sobre él. Una vez que hemos analgesiado y sedado al paciente, lo primero y fundamental es descomprimir ese estómago. Hay gente que opta por el sondaje orogástrico, pero muchos pacientes, para hacer este sondaje, lo tenemos que sedar profundamente o incluso anestesiar. Nosotros aconsejamos en esta situación hacer una descompresión percutánea introduciendo un trocar en la zona de estómago que vemos dilatada, que es fácilmente reconocible en el paciente. Una vez que hemos descompresionado el estómago vía percutánea, el siguiente paso que tenemos que hacer es canalizar 2 vías periféricas, aconsejablemente 2 vías craneales en miembros anteriores, y administrar fluidoterapia de shock. Estos pacientes, uno de los problemas que sufren es que presentan shock hipovolémico, porque hay una dificultad del retorno venoso hacia órganos principales. Por eso es importante que la fluidoterapia se realice en vías en miembros anteriores y que la fluidoterapia sea de shock. En este caso, aconsejamos la administración de Ringer lactato a una dosis de 90 mililitros por kilo alrededor de 1-2 horas. Se administrarán este tipo de suero para, digamos, corregir ese shock hipovolémico. Una vez que tengamos el paciente descomprimido y con fluidoterapia adecuada, digamos, hemos mejorado mucho la situación del paciente. En este caso, ya nos podemos plantear dormirlo, anestesiarlo, para realizar un sondaje orogástrico para eliminar gases que todavía puedan quedar acumulados como posibles restos sólidos que queden en el paciente. Haríamos lavados gástricos varias veces en anestesia general con el paciente intubado para eliminar y evitar neumonías por aspiración. Los lavados gástricos los haríamos repetidamente hasta que ese agua o suero atemperado que administramos sale más o menos limpio. Una vez que tenemos el estómago ya descomprimido y lavado, ¿vale?, es aconsejable, y esto es una cosa que hacemos digamos últimamente, dejar un sondaje nasogástrico, o sea, una sonda que entra por la nariz y que va directamente al estómago, porque es muy frecuente que se produzcan recidivas de la dilatación. Si se producen recidivas de la dilatación, entonces esa sonda va a permitir que el gas que se vuelve a acumular en el estómago tenga una vía de escape y así el paciente no volverá a empeorar. Una vez que tenemos el estómago descomprimido, con la fluidoterapia adecuada, el sondaje orogástrico puesto y el sondaje nasogástrico, ahora mismo la emergencia ya no es tal emergencia. Podemos monitorar al paciente, tomarle muestras de sangre para ver cómo tienen sus electrolitos, cómo tiene su hemograma, alguna analítica bioquímica sanguínea, sobre todo hacer un electro, porque estos pacientes suelen tener importantes arritmias, pero digamos que llegado a este punto podemos evaluar el tratamiento. Podemos evaluar el tratamiento en el sentido de que podemos seguir con un tratamiento médico o conservador o decidir por un tratamiento quirúrgico, que en muchos casos es lo recomendable. Desde nuestro punto de vista, desde que hacemos un buen manejo inmediato, son pocos los perros que pasan a cirugía después o inmediatamente después del manejo. Sí que son pacientes en los cuales se requiera una gastropexia preventiva para que no se vuelva a repetir o provocar una torsión en situaciones parecidas. Vamos a continuar y vamos a meternos de lleno en el tercer bloque, que para mí, digamos, quizás sean de las emergencias un poco más complicadas de solucionar por su inmediatez, ¿no?, a la hora de resolverla, que son las emergencias respiratorias. Son muchísimas las causas que nos pueden traer a un paciente con problemas respiratorios,
pero que en la mayoría de los casos o actuamos de forma inmediata o la viabilidad de la vida del paciente corre peligro. Ahí hemos enumerado algunas de las causas que pueden provocar este tipo de problemas, como por ejemplo colapso traqueal, una parálisis laríngea, la obstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño, el edema laríngeo, como mostraba en una de las imágenes al principio, enfermedades en vías bajas respiratorias, como puede ser el asma felino, bronconeumonías, o condiciones del espacio pleural, como puede ser el neumotórax, la efusión pleural, la hernia o rotura de diafragma, y otras causas como pueden ser hemorragias, edemas y neoplasias. Como veis, mucha casuística, muy variada, y donde las soluciones, la mayoría de ellas, son diferentes dependiendo del tipo de problema con el que nos enfrentemos. Lo importante en este tipo de emergencias es localizar dónde está el problema. Lo que hemos dicho, puede ser un problema en vías respiratorias altas, puede ser un problema en vías respiratorias bajas, puede ser un problema en el espacio pleural, y es importante que, sin estresar demasiado al paciente, seamos capaces de localizar el problema. Por eso es importante, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, observar cuidadosamente al paciente sin manejarlo, ver qué tipo de respiración tiene, si es respiración abdominal, si es respiración torácica, si aparece el tiraje, digamos el hundirse los intercostales cada vez que respira, observar la posición que tiene el paciente, cómo respira y cuándo respira, y esto muchas veces, sin tocar al paciente y sin manejarlo, nos da idea de dónde puede estar el problema. Es importante también escuchar al paciente, escuchar en cuanto a si tiene disnea, si es una disnea inspiratoria, que nos dará idea de que el problema está en vías altas, si es una disnea expiratoria en el momento de la expiración, que nos dará una idea de que el problema está en vías bajas y posiblemente más grave, si es una disnea mixta, que todavía agrava el problema, donde digamos el problema estaría en vías altas y bajas a la vez, que con el fonendo podamos saber si el sonido de la respiración está atenuado, que nos puede dar idea de que el paciente puede sufrir algún tipo de efusión pleural o pericárdica, o que incluso puede haber rotura o hernia diafragmática. Es importante auscultar bien al paciente y sobre todo sin estresarlo, ¿vale? Son pacientes que normalmente se dejan auscultar bien, y la auscultación es un método que nos va a delimitar muchísimo la situación y la localización del problema, que es nuestro objetivo inmediato. Radiografiar al paciente, lo he puesto entre interrogantes, siempre que el hecho de radiografiar al paciente no implique un aumento en el estrés en el manejo, ¿vale? Estos pacientes, como mejor están, es sin estresarse o realmente sedados. Ecografiar al paciente también nos puede dar información de dónde está el problema y qué tipo de problema es, pero siempre y cuando no estresemos excesivamente al paciente. En cuanto a la atención inmediata en ese tipo de pacientes, hemos dicho que suele ser muy variada. Lo que sí que es bueno y tener en cuenta es que lo que sí que necesita cualquier tipo de situaciones de distrés respiratorio es oxigenar al paciente. Oxigenar siempre es bueno. El problema que tenemos muchas veces es que el paciente no se deja oxigenar adecuadamente. Simplemente el hecho de querer ponerle una mascarilla le va a provocar cierto estrés y no nos va a dejar oxigenar adecuadamente, y vamos a agravar el problema. Por eso, en ese tipo de situaciones, es mucho mejor sedar que tener que resucitar después al paciente, o mucho mejor anestesiar que tener que resucitar al paciente. Desde nuestro punto de vista y nuestra propia experiencia, este tipo de pacientes, como mejor se manejan y como mejor se controlan, es desde el punto de vista anestesia, o sea, estando anestesiados. Hay un poco de problemas a la hora de querer anestesiar a este tipo de pacientes, pero es mucho más beneficioso y controlar mejor a este tipo de pacientes teniéndolos anestesiados que teniéndolos muy despiertos y provocándoles el estrés.
Entre las maniobras que tenemos que tener en la mente y que muchas veces son las que solucionan el problema y no tenemos que hacer nada más, está la maniobra de Heimlich, cuando tenemos un paciente con un cuerpo de extraño que está obstruyendo las vías altas a nivel craneal o vías respiratorias altas. El hecho de hacer una traqueostomía o traqueostomía percutánea son dos maniobras que tenemos que tener muy a la mano y muy, digamos, practicadas, porque muchas veces son las que salvan la vida de este tipo de paciente. Si no queremos hacer una traqueotomía como tal de forma inmediata, sí que podemos optar por una traqueostomía percutánea, que es la colocación de un trocar a nivel de tráquea, sin tener que hacer una cirugía, y que esto va a mejorar la situación del paciente mientras podemos preparar y de forma un poquito más reglada hacer una traqueotomía ya un poquito más agresiva. El hecho de hacer toracocentesis o la colocación de drenajes torácicos, dependiendo del problema, también nos supone técnicas que, si tenemos buena familiaridad con ellos, nos va a solventar en la mayoría de las veces grandes problemas con el caso de fusiones pleurales, fusiones pericárdicas o líquidos acumulados en pericardio y pleura. Vamos a seguir con nuestro cuarto bloque y vamos a hablar del paciente politraumatizado o paciente con shock traumático. Las causas más frecuentes en cuanto a este tipo de pacientes son pacientes que han caído de alguna terraza, de algún piso, pacientes atropellados o pacientes que han sufrido peleas entre perros, peleas entre perro y gato, perro grande con perro pequeño, ¿no? Y que vienen los pacientes con múltiples lesiones, con múltiples heridas, que individualmente cada una de las lesiones a lo mejor no es importante, pero al tenerlas todas las lesiones con el mismo paciente, las consecuencias que da cada una de ellas sobre el mismo paciente son los que pueden dar la gravedad en la situación. Por eso hablamos de paciente politraumatizado o politraumatismo. Son pacientes que vienen con heridas, con fracturas, con problemas respiratorios, con problemas nerviosos, etcétera, etcétera. En este tipo de pacientes sí que hay un consenso en la medicina veterinaria de cuál es la atención inmediata y los cuidados inmediatos que debemos hacer para cada uno de ellos. En primer lugar, oxigenoterapia. Son pacientes que requieren de una administración de oxígeno, bien en mascarilla, bien con sondas nasales, bien, si el paciente es pequeño y lo requiere, en jaulas de oxigenación adecuadas. O sea, esto es fundamental. Fluidoterapia, también es aconsejable el administrar fluidos por el tema del shock traumático. En este tipo de pacientes, digamos, la sangre, aunque no hayan hemorragias, el mismo paciente las concentra en órganos vitales y se deja al lado órganos menos vitales. Por eso hay que, digamos, suplementar con fluidos en este tipo de pacientes. Analgesia sí o sí, si estos pacientes tienen algo y con seguridad es dolor, sea bien por la caída, por el atropello, por las heridas, entonces una analgesia adecuada y también una antibioterapia. Lo de la antibioterapia muchas veces es controvertido porque hay veces que son animales politraumatizados que aparentemente no tienen heridas abiertas, pero el hecho de poner un antibiótico, digamos, previene males mayores. Y después de todo esto es importante que en este tipo de pacientes se muevan lo menos posible o lo imprescindible. Es bueno tener en el hospital una zona donde, sin mover al paciente, se puedan hacer la mayoría de las pruebas que vamos a hacer o la exploración. En cuanto a la oxigenoterapia, ya lo hemos dicho, a través de mascarillas, de sondas, de jaulas de oxígeno. La fluidoterapia que recomendamos es Ringer lactato, 60-90 mililitros por kilo en aproximadamente 1 o 2 horas en el caso de los perros y de 45 a 60 mililitros por kilo de Ringer lactato también en 1 o 2 horas también si el paciente es un paciente felino. En cuanto a la analgesia, nuestras recomendaciones: fentanilo intravenoso, metadona intravenoso o butorfanol intravenoso, el cual es un poco menos analgésico, pero es más sedante y la situación pues también te la puede solucionar. Desde nuestro punto de vista y nuestro consejo,
mucho mejor el fentanilo intravenoso en este tipo de pacientes o la metadona intravenosa. Y en cuanto a la antibioterapia, un antibiótico intravenoso de amplio espectro. Una vez que tenemos, digamos, el paciente con esos 4 pasos ya realizados, lo que aconsejamos es realizar una valoración del paciente en toda su extensión y nos ayudamos de una regla mnemotécnica que llamamos a crash plan, ¿vale? Que viene muy bien al caso. A crash plan serían las iniciales de, desde lo más importante hasta lo menos importante, hacer una valoración de todo el paciente. Ahí tenéis, la A serían vías aéreas, la C cardiovascular, la R respiratorio, A abdomen, S spine en inglés o columna vertebral, H head cabeza, P pelvis, L limbs extremidades, A arterias y N nervios. ¿Qué es lo que queremos buscar o qué es lo que queremos ver con esta exploración general del paciente? Pues que no se nos escape ninguna lesión que pueda pasarnos por encima, que no sea muy bien percibida en los primeros instantes y que a la larga sea la que nos da el problema. Y también es importante dar una valoración al propietario de qué problema tenemos en nuestras manos. Es muy evidente ver una fractura en una extremidad y muchas veces el propietario viene con la ansiedad o con la urgencia de que se ha roto la extremidad sin valorar, por ejemplo, que puede tener lesiones de órganos internos que son los que realmente nos van a dar el problema. Si hacemos un repaso a esa regla mnemotécnica, vamos a ver la A, vías aéreas, vamos a ver las narinas, la cavidad oral, la laringe, el cuello, que el paciente pueda respirar libremente y sin dificultad, es uno de nuestros objetivos fundamentales. A nivel de cardiovascular, auscultación, mucosas, tiempo de relleno capilar, la palpación del pulso, obtener alguna presión arterial con oscilometría o con Doppler, todo esto sin mover demasiado al paciente lo podemos ir haciendo. En cuanto a la respiración, también auscultación, ver qué patrón ventilatorio puede tener el paciente, que nos va a ayudar también para saber si hay lesiones a nivel de la caja torácica, si hay disnea. Podemos hacer radiografías y ecografías siempre y cuando el paciente no se tenga que mover demasiado. En nuestro centro, ya cuando viene un paciente politraumatizado, lo atendemos directamente en la sala de rayos, porque es ahí donde podemos hacer la mayoría de pruebas, desde la exploración o el crash plan hasta una radiografía o una ecografía sin necesidad de moverlo. Si seguimos las iniciales, vamos por la A, el abdomen, vamos a ver una buena palpación, percusión, podemos hacer una ecografía rápida para ver si detectamos líquido libre, ¿vale? Podemos hacer también una radiografía de abdomen para darnos información de qué está ocurriendo en esa cavidad abdominal. La S, columna vertebral, vamos a ver si tiene alguna desviación o alguna zona de hueso en la columna que nos haga pensar en una luxación vertebral o en una fractura vertebral. En cuanto a la cabeza, haremos una exploración de los ojos, oídos, de la dentadura, de la boca, de la lengua, para evaluar posibles fracturas de mandíbula, posibles mordeduras, sangrados en lengua o en labios. La pelvis igual, valoraremos el recto, el periné, el escroto y el pene en cuestión de machos, la vulva si es una hembra. La L, extremidades, miraremos a ver si articulan bien, si tenemos alguna palpación o alguna sospecha de fractura o luxación en las extremidades. Y por último, arterias y nervios. Haremos palpación sobre todo de arterias periféricas, lo que nos va a decir el estado volémico del paciente, y sobre todo haremos alguna evaluación de los reflejos espinales de los nervios periféricos para evaluar si realmente hay lesiones nerviosas o no. Ya por último vamos a tocar la quinta emergencia, que desde nuestro punto de vista es importante porque también es bastante frecuente en la clínica de pequeños y que también nos podemos encontrar dentro de la misma urgencia con situaciones muy diferentes. Hablamos de la obstrucción uretral.
muchísimo más frecuente y más difícil de manejar en el paciente felino y menos frecuente y más fácil de manejar en el paciente canino. Los objetivos que tenemos y la atención inmediata que tenemos que basar en este tipo de pacientes es atender y valorar al paciente, porque el paciente puede venir desde un estado comatoso a un estado completamente estable y consciente, y entonces esto condiciona mucho a la hora de valorar y digamos, atender la urgencia. Una vez que hemos atendido y valoramos al paciente, nuestro objetivo inmediato va a ser desobstruir esa uretra, que no siempre es fácil, permeabilizar la vejiga, estabilizar al paciente y después monitorizarlo y darle el tratamiento adecuado. En cuanto a atender y valorar al paciente, ya te digo, vamos a encontrarnos con pacientes que vengan completamente conscientes y en su estado general normal, con la obstrucción, y pacientes que vengan en estado comatoso. Es importante, para ayudarnos al diagnóstico, realizar, siempre que podamos, radiografías y ecografías, aunque con una simple palpación muchas veces nos damos cuenta dónde y de qué calibre es el problema. Si el paciente es comatoso, se podría intentar el sondaje de la uretra sin necesidad de recurrir a una sedación o a una anestesia. Esto es mucho más complicado cuando el paciente viene consciente o con todos sus sentidos intactos, sobre todo en el paciente felino, que es mucho más difícil de manejar, y sobre todo cuando viene muy dolorido. Nuestro segundo objetivo y fundamental para solucionar el problema es desobstruir la uretra. Intentaremos un sondaje uretral a través del pene, porque este tipo de obstrucciones ocurre en la mayoría de las veces en pacientes machos. Intentaríamos bajo sedación o intentaríamos un sondaje uretral bajo anestesia general. Desde mi punto de vista, siempre que el paciente lo requiera y no sea un paciente en estado crítico, recomendamos mucho mejor realizar una anestesia general. El problema es que muchas veces este tipo de pacientes no sabemos qué estado general tiene, qué son o cuáles son las consecuencias que tiene esa obstrucción de uretra a nivel sanguíneo, a nivel de electrolitos, a nivel de potasio, a nivel de urea, a nivel de creatinina, y muchas veces tenemos que sedar o anestesiar al paciente para valorar al paciente. Entonces, ya que tenemos que sedarlo o anestesiarlo, nuestro consejo es ir a una anestesia general o a una sedación profunda para intentar el manejo de la desobstrucción de la uretra. ¿Qué pasa si no se consigue sondar? ¿Qué puede ocurrir? Hay muchas veces o muchas ocasiones que o en centros que recibimos urgencias ha sido otro veterinario que ha intentado el manejo y no lo ha conseguido, y es un paciente que nos llega ya con intentos de sondaje, o muchas veces nosotros mismos en nuestro centro intentamos sondar bajo sedación o bajo técnicas de anestesia local y todo eso, y vemos que hay una imposibilidad por el tipo de problemas que sean, ya pueden ser cálculos, pueden ser restos de sangre, pueden ser coagulillos, pueden ser infecciones, lo que nos impida sondar. Claro, hay que dar una solución a este problema, ¿vale? Nosotros desde hace ya tiempo, lo primero que hacemos en este tipo de pacientes que vienen con una obstrucción uretral es permeabilizar la vejiga. La vejiga la puedes permeabilizar a través del sondaje uretral, pero muchas veces no se consigue. Entonces nosotros desde hace ya tiempo, como os he dicho, lo primero que hacemos en un paciente de estas características, permeabilizamos la vejiga a través de un trocar o un catéter que se pone dentro de la vejiga de forma percutánea, sin tener que utilizar el sondaje uretral. Es un catéter que se administra en la vejiga, se inyecta en la vejiga, que lleva una sonda incorporada, y lo que hace es tener un contacto directamente con el interior de la vejiga sin tener que pasar por la uretra. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que vamos a vaciar la vejiga, se va a permeabilizar, el paciente se va a normalizar porque es como si tuviera una uretra nueva, artificial, y esto lo que va a conseguir sobre todo es que va a mejorar mucho el estado del paciente para una posible cirugía como puede ser una uretrostomía.
Desde que hacemos esto hemos conseguido mucho mayor éxito y mucha menor morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes, donde su estado general o su estado analítico con una anestesia general puede ser complicado. Este tipo de maniobras, el meter este tipo de catéter dentro de la vejiga, se puede hacer sin llegar a hacer una anestesia general, simplemente con una sedación o en un paciente que está comatoso hacerlo directamente. Y es una maniobra que te estabiliza de forma muy importante al paciente y se puede plantear la cirugía al día siguiente en 24 horas, 48 horas, porque digamos la emergencia ya está resuelta. Una vez que hemos permeabilizado la vejiga, es importante estabilizarlo con fluidos, análisis de sangre, análisis de orina, podemos hacer ya las pruebas necesarias porque ya el paciente tiende a estabilizarse al tener una vía de evacuación de la orina. Por último, monitorizar y hacer un seguimiento del paciente, como lo que hemos dicho, análisis, urea, creatinina, potasio sobre todo, podemos realizar un electro y la hidratación del paciente antes de someterlo a un nuevo intento de sondaje o a una cirugía, digamos, correctora. Pues ya nos despedimos. Espero que estas indicaciones que os hemos dado en una serie de emergencias, que como hemos dicho al principio, no son todas ni tal, hay muchas más, pero en este tipo de emergencias que hemos querido destacar por su importancia o por su gravedad, o muchas veces por el manejo difícil, que nuestras indicaciones y sobre todo nuestra experiencia os valga a la hora de enfrentaros a este tipo de situaciones. Sí que queremos daros un consejo en este tipo de situaciones y en urgencias en general. Es muy importante no estresar al paciente y tratarlo con mucho más cuidado y con mucho manejo, pero tan importante como no estresar al paciente es que no os estreséis vosotros. Atender una emergencia, digamos, con la tranquilidad suficiente para saber lo que hay que hacer en cada caso y en el orden que hay que hacerlo, es muchísimo más importante que la resolución de la urgencia en sí. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que esto os sirva para mejorar en vuestro trabajo.